Bueno, buenas tardes. Gracias por... Bueno, en este caso fui alumno y en este caso me toca como conversar algunas cosas, así que agradecido a Cintia y al grupo, digamos, de trabajo de todo este curso. Cintia me pidió que hable de la articulación público-privada. Me voy a salir un poco del esquema de la APP, que es la que planteó, porque es como un pedacito de todo lo que tiene que ver con lo que para mí es el tema de la articulación público-privada para abordar el tema de la vivienda. Y también, digamos, por algún cierto sesgo profesional que uno no trabajó el tema específico de la vivienda, sino siempre el tema de la vivienda vinculado a las políticas urbanas. Con lo cual, digamos, es como que no solamente uno trabaja esa unidad, digamos, de intervención más micro que es la vivienda, sino metido en los impactos que hace al desarrollo de las ciudades. Y por el otro lado también vinculado a una cuestión coyuntural que estamos trabajando con el IGC, que es el Instituto de Gestión de Ciudades, que es donde el equipo al cual pertenezco, que estamos trabajando nos convocaron del Instituto de la Vivienda, el IAPB, el Instituto de la Vivienda de Entre Ríos, como para poder plantearse alguna estrategia de reconversión de sus políticas, digamos, de vivienda con un criterio bastante como más amplio y diversificado. Entonces, bueno, estoy como muy formateado con esto y en buscar cuáles son como las formas para poder resolver, digamos, este tema que la verdad es de una complejidad muy grande y no solamente porque la complejidad sea como una palabrita que te sirve de muleta para ver por qué no podemos resolver los problemas, sino porque realmente es un lío bárbaro y hay que meterle por distintos lugares, distintas aristas. Así que, bueno, lo que voy a hacer es como un paneo de cómo lo público se vincula con otros actores privados para empezar, digamos, a abordar todo este tema. Entonces, la primera cuestión cuando Cintia me invita a esto, bueno, ¿por qué hablar de esto de lo público y lo privado? Y el tema de hablar de lo público y privado es porque la magnitud del problema es realmente de una dimensión tal que desde el Estado solo no se va a poder resolver y porque el mercado solo atiende solo a una parte de todo este tema. Y para eso, que siempre fue como una especie de definición genérica, en algún momento uno pudo como entrar a dimensionar todas estas cosas, ¿no? O sea, cuando uno le pone algunos numeritos y puede coincidir en que hay un déficit de 3,5 millones de viviendas, 3,5 millones de viviendas es un montón de viviendas. Con lo cual, poder como resolverla nos va a llevar como un tiempo más largo. Esto que generalmente se hacía o se planteaba desde una mirada más de una mirada crítica o ideológicamente crítica con respecto a cómo se desarrollan las ciudades, el tema de la desigualdad y demás, es compartido por otros sectores, digamos, ¿no? Entonces, otros sectores vinculados al desarrollo inmobiliario, que también ven que si no se asocian con el privado, con el público, va a ser imposible resolver, digamos, no solamente el tema de la vivienda, sino el tema de las ciudades. Y en eso nos tocó, digamos, trabajar en una situación muy particular, pandemia de por medio, cuando estaba esta idea que en pleno despelote había un cierto sueño que yo personalmente compré que íbamos a salir mejores. Le erré con mal, digamos, para todas estas cosas, pero uno sigue insistiendo. En ese momento, digamos, la gestión de gobierno del presidente Fernández crea el Consejo Económico Social y se planteaba en esto, como para poder pensar en cómo salíamos de la pandemia y qué pasaba después de la pandemia. Y había una serie de comisiones temáticas de carácter multisectorial. Entre ellas convocaron a todo el movimiento de fábricas recuperadas y la gente que estaba acá vinculada al movimiento de fábricas recuperadas le invitaban a participar dentro de una comisión que era como de infraestructura y vivienda. Y ahí me pidieron si los podía dar una mano, me sumé a todo eso y fue muy interesante porque uno pudo acceder a alguna información que no tenía tan precisa, por lo menos en ese momento. La comisión, llamativamente, estaba integrada quienes dirigían la convocatoria más amplia, pero la comisión la tenía la UOCRA, la Asociación de los Empresarios de la Vivienda, y la Cámara Argentina de la Construcción,
qué podría salir mal con esos tres actores, ¿no? Pero estaba complicado el tema. De todas maneras, hubo una presentación muy interesante por parte de la Asociación de Empresarios de la Vivienda, que fue también útil como para poder, digamos, sacarle alguna perspectiva ideológica que uno le podía como poner a eso. Ahí es donde, estos son como los slides con captura de pantalla, porque todas estas reuniones eran, digamos, virtuales, y que efectivamente iban marcando de que este número que hoy tenemos de los 3,5 millones tiene como una base de cómo fue evolucionando ese déficit. Hay un déficit agregado anual de 65.000 unidades al año, con lo cual más o menos estamos hoy en 3,5 millones, digamos, de vivienda. No obstante, lo que hay que ver es, bueno, ¿y a qué ritmo estamos como construyendo? O sea, que hay como un aumento del stock de vivienda. Entonces, en la última década, en este momento el censo no estaba, el del 2022, se habían incorporado 1.800.000 unidades, de las cuales el 80% proveía el sector privado y el 20%, digamos, el sector público. Con lo cual era como que el público estaba más retrasado y toda la movida, digamos, inmobiliaria tenía, digamos, un desarrollo bastante más importante desde un punto de vista cuantitativo. El tema era cómo pasabas vos a una cuestión de quién atendía ese sector. Y en ese momento, digamos, lo que presentaron la Asociación de Empresarios de la Vivienda, digamos, era cómo es la pirámide socioeconómica de la República Argentina, en donde está como estos niveles de clase alta, clase media baja y demás, que en ese momento, en el cuarto trimestre del 2020, se repartía, digamos, de esa manera. De lo cual, digamos, lo que planteaba la Asociación de Empresarios de la Vivienda era que el sector privado, o sea, ese 80%, atendía a la punta de la pirámide, de la parte más chiquitita, digamos, que era ese alrededor del 20%. O sea que el 80% de la producción de vivienda atendía al 20% de la población, mientras que el 80% de la población que tenía problemas de vivienda tenía respuesta por parte de lo público en un 20%. O sea, estaban, digamos, absolutamente invertidas, digamos, las unidades. Hoy por hoy esta pirámide se actualiza trimestralmente y la última, digamos, del 2025 no da demasiado distinta, digamos, sí, como hay un corrimiento de, digamos, estas clases medias bajas, que eran un 28 en su momento, ahora bajó un 26, y la clase baja superior no pobre es la que se incrementó en ese 2%. Con lo cual, el tema está más o menos igual, tendiéndose a agravarse, con algunas cuestiones de, digamos, de qué es lo que pasa con el sector público, digamos, ¿no? Que ahí no está, digamos, el sector privado está teniendo problemas para poder seguir construyendo y el sector público muchísimos más, como lo vamos a poder, digamos, ver. En ese sentido, lo que uno también buscaba era cómo había sido la producción de la construcción pública de la vivienda, porque, bueno, si había que atender a ese sector que no entraba, como planteaba Cintia, al mercado formal, digamos, al que ofrecía el mercado, bueno, había sido como bastante como serrucho, digamos, todas estas cosas. Era como poco estable, no había como una política de decir, tengo este déficit, ese déficit se me va incrementando por esa demanda anual agregada, entonces como que yo desde lo público voy como de alguna manera acompañando, digamos, ese crecimiento. En realidad era como bastante sinuoso, como lo marca ese diagrama de barras, digamos, con lo cual nosotros teníamos hacia 2019, fíjate que esta parte que se achica en la verdad es el gobierno más de Macri, digamos, y cuando va tomando como algunos picos, tiene que ver con algunos periodos en donde, coincidente con los programas que planteaba Cintia, van inyectando un poco más de dinero para todo este tipo de proyectos. Por el otro lado estaba diciendo, bueno, ¿cómo trabajo con la vivienda? Porque ¿para quién construyo? Entonces, este es un gráfico muy interesante que, insisto, lo planteaba, no era la Asociación Rosa Luxemburgo, sino la Asociación de Empresarios de la Vivienda. O sea, ahí está la población dividida por quintiles, que es de la misma manera que está construida la pirámide, y lo que planteaba era cuántos años demoraba una persona que pertenecía a esos quintil para poder acceder a una unidad de 60 metros cuadrados. Entonces, entre el primero y el segundo quintil,
tenía entre 40 y 80 años, digamos, para poder, digamos, acceder a la vivienda. O sea, realmente le queda como muy lejos, digamos, a la posibilidad de acceder a esa vivienda. Y por el otro lado, en ese mismo quintil, que es el primero y el segundo, se concentra el 60% del déficit de vivienda. Con lo cual están como los escenarios bastante complicados. En ese momento la Asociación de Empresarios de la Vivienda y esa comisión lo que planteaban era que había que tener 10 años de política de Estado y trabajo constante como para poder, digamos, empezar como a cambiar esa situación y poder plantear de que, bueno, el acceso a la vivienda, un derecho y toda esa historia, ¿no? Pero una cuestión de que había que tener una política de Estado y que esa política de Estado era el sector privado, o sea, la Asociación Empresaria de la Vivienda, resolvía el 20%. Para el resto tenía que aparecer alguna figura que lo vaya de alguna manera articulando. ¿Qué es lo que pasa hoy? Digamos, a esos 10 años que decían hay que tener política de Estado, las políticas de hoy tienen como algunas cosas salientes. El Gobierno Nacional disolvió en febrero la Secretaría de Vivienda de la Nación. Y otra cosa que disolvió, que también lo planteaba, digamos, Cintia, es, digamos, el plan Procrear, digamos, que era lo que tenía alguna otra fuente de financiamiento, digamos, para ese sector que podía estirarse la posibilidad de acceso a la vivienda. El gobierno actual plantea de que construir vivienda no es una política, eso hay que dejárselo al sector privado y que los otros se tienen como que acomodar de alguna manera. Cosa que con la misma información que plantea la Asociación Empresaria de la Vivienda, no da resultado. O sea, porque puede atender a ese 20% y el resto no. Juntamente con las otras cosas que aparecieron a nivel, digamos, nacional, dos muy malas noticias, que es todo lo que había aparecido como una política pública realmente innovadora, como fue el RENAVAP y el programa, digamos, una ley de integración sociourbana, una ley de integración de barrios populares, que fue votado por unanimidad en el gobierno de Macri, se desfinancia. O sea, el fideicomiso no se borra, queda como algún goteo, pero no se utiliza para nada. Parece que está sonando un teléfono mío. Alcanzámelo, que tiene una alarma que no me tenía... Mala mía. Lo puse en modo avión, pero no lo saqué. Disculpas. Entonces, lo que desaparece es el fondo fiduciario, queda muy poco. Si todos saben, está la ley de barrios populares, digamos que de alguna manera lo fue planteando Cintia. Esa ley tenía un fondo que era el FISU, el Fondo de Integración Sociourbana. Eso tenía distintas fuentes de financiamiento, digamos, y eso era volcado a proyectos específicos, digamos, en barrios populares en todo el país. Todo eso, se sacaron todos esos fondos, si bien la ley no se cayó porque es una ley votada por el Congreso, pero sí se desfinanció. Con lo cual, las herramientas que tenía la política nacional como para poder orientar, ya sea con los programas que habían planteado, Procrear, Plan de Suelo y demás, desaparece porque en un caso desaparece la propia secretaría que fue la que originó el plan de suelo, que fue también como una propuesta no está más. Fuera. Digamos, toda esta cuestión parecía una broma, no era tal, y las políticas se ven ahí, digamos, ¿no? en ese sector. Por el otro lado, lo que se plantea era poder como dimensionar esto cuantitativamente, cuál es la magnitud del problema y quiénes lo padecen. El tema es si el problema, y hay que darle una respuesta porque es realmente importante eso, es si el problema de la vivienda es solo un problema de la vivienda o más vinculado a esto del derecho a la ciudad que planteaba también Cintia, digamos, o sea, porque durante mucho tiempo se hizo más viviendismo que ciudad, digamos, o sea, el tema es como que había que generar vivienda, dar solución a la vivienda, para alguien que no tenía vivienda, tener una vivienda, aunque sea lejos, digamos, estaba bien, pero te quedaba toda otra historieta, ¿no?
Y nosotros fuimos uno de los procesos que trabajando con IGC nos pareció muy interesante y donde aprendimos mucho fue cuando también hubo un programa nacional que se llamó el DAMI, el Desarrollo de Áreas Metropolitanas de Interior, y nosotros pudimos ganar el trabajo para hacer los lineamientos de desarrollo metropolitana de Salta, que se llamaban el área metropolitana del Valle del Lerma. Una de las cosas que tiene y que todos los que trabajamos en estos temas planteamos como inconveniente para las ciudades es los procesos de expansión y de fragmentación que tienen. Los procesos, digamos, del área metropolitana de Lerma es el rejunte de todos esos grandes pedacitos de distintas ciudades que se van como expandiendo. Pero a la vez, digamos, lo que existe son procesos de segregación, o sea, la ciudad se expande, pero como la pobreza, vamos a ver, se tiende como a concentrarse. Entonces, habíamos hecho como algunos, digamos, pequeños mapas en donde aparecían necesidades básicas insatisfechas, donde había hacinamiento, viste que vos tenés un porcentaje. El tema es que el porcentaje puede ser alto o bajo, pero además esos porcentajes se dan concentrados, con lo cual si vos lo ves territorialmente es como un píxel. Un píxel puede tener puede ser 0 o el otro puede ser 45 o 60, digamos, o más. El tema de que los que trabajan los procesos de segregación socioespacial, digamos, lo van trabajando en donde esas cosas tienden a concentrarse. Entonces, cuando vos vas poniendo hacinamiento, NBBI, analfabetismo, etcétera, vulnerabilidad, que lo llamamos, hay un nivel de concentración. O sea, si vos tenés que es del 35%, no lo tenés desparramado en toda la ciudad, sino lo tenés concentrado. ¿Por qué pues marcamos esto? Porque en muchos casos las políticas de vivienda ayudaron a esa fragmentación y a esa expansión. Ahí tenemos los asentamientos informales dentro de área de vulnerabilidad, digamos, lo que son los barrios cerrados que ayudaron a este proceso de segregación positiva, digamos, porque se expande no por necesidad, sino por voluntad de crear ese producto inmobiliario. Y ahí están los de la vivienda pública. Fíjate que los de la vivienda pública es como que se van pegando a todas esas zonas de vulnerabilidad. En algunos casos metidos dentro de las mismas zonas de vulnerabilidad, pero son parte de los responsables de por qué se dieron los procesos que se dieron y de qué manera se dieron. Con lo cual, cuando vos decís construimos más vivienda, no solamente que construir más vivienda, sino buscar la manera de que todos estos procesos de construcción de vivienda que dan respuesta a buena parte de la población, no te agregue otro despelote más, que sería que la ciudad se siga expandiendo o la ciudad se siga segregando. Con lo cual, ahí está como nuestra, digamos, mirada para tratar de poder articular lo que son las políticas de vivienda con las políticas urbanas. En general, digamos, lo que fueron haciendo las políticas, digamos, de vivienda es tratando de resolver en esa primera foto lo que aparecía como los procesos, digamos, más duros de asentamientos informales, que lo abordaba, digamos, el tema de la SISU y el FISU. La otra es la respuesta como tradicional que daban esto de revolear viviendita en en lotes individuales, a donde dé lugar y en donde sea el terreno más barato, y en algunos casos viviendas que se van como deteriorando, con lo cual la respuesta para todo este tipo de cosas en alguna parte solucionaba el problema, en el otro lo complicaba. Entonces, si tenemos un problema cuantitativo de esa magnitud y tenemos un problema cualitativo de estas características, el tema es cómo buscamos alguna cosa que pueda como ir atando, ir como hilvanando esas respuestas. En eso, como la articulación entre lo público y lo privado, y hablando de lo privado, no solamente el mundo empresarial, sino todo lo que tenga que ver con las organizaciones de la sociedad civil, cooperativas, mutuales, los municipios, o sea, lo público, interjurisdiccional y lo privado dentro de las distintas escalas pueden ser como alguna punta, creo que más que necesaria para poder empezar a achicar esa brecha para resolver los problemas. Yo traté de hacer como un pequeño recorrido que obviamente es incompleto y que tal vez de nosotros podamos ir aportando y completando cosas, porque cada uno de los que está acá tiene como experiencia en ese tema, en donde lo público y lo privado están como presentes siempre. El primero es el funcionamiento tradicional, digamos, o sea, cuando la Asociación Empresaria de la Vivienda reclama una mayor articulación con lo público, lo ha tenido, digamos, o sea, y lo tiene.
porque el fenómeno, digamos, el funcionamiento tradicional de los institutos de vivienda ha sido esto: el Estado proyecta, licita y una empresa privada construye. Y generalmente es como que el Estado, en una mirada como muy esquemática, es como que tiene un determinado prototipo, esos prototipos de vivienda individual lo pone según el terreno del que disponga, sea grande, sea chico, arma el lote, digamos, y sobre eso sabe más o menos cuánto cuesta. Los valores nunca son realmente muy baratos, porque vos decís, hay como dos reclamos. Las empresas lo que piden es que tener una mayor cantidad de viviendas, porque eso le permite como bajar los costos operativos, y que además estén concentradas en un solo lugar, porque también le permite armar un único obrador. Contrario a lo que la política urbanística necesitaría, de que pueda ser como escalas más pequeñas y más distribuidas. Y en eso se imponen dos cosas. Primero, la lógica de la empresa, a la cual se le arma las licitaciones con esas características, y por el otro lado también como las lógicas públicas, en donde lo que plantean es, como hay una gran demanda, si yo resuelvo más cantidad, digamos, quedo mejor, me legitimo más porque soy capaz de dar vivienda. Por el otro lado, las mismas políticas nacionales lo que planteaban es, a las provincias que más vivienda construye, más cupo de vivienda le habilito. Con lo cual esto es decir, hagamos mucha porque nos viene como más plata. Y el lugar es donde sea. En algunos casos el Estado aporta el terreno. Pero en otros casos hay un programa que es como muy nefasto, en mi opinión, en donde lo que hacen es, como el Estado muchas cosas no tiene terreno, lo que licita es terreno, prototipo y precio. Con lo cual, el lugar en donde se dispone la vivienda es el que dispone la empresa constructora. Con lo cual ahí va para cualquier lugar porque no hay un control de inserción y toda esta cuestión que planteaba del derecho a la ciudad, digamos, recién Cintia. Y por el otro lado, sabiendo eso, las propias empresas van desarrollando como un stock de tierra que después lo van metiendo de acuerdo a la demanda. Con lo cual, si ellos tienen como grandes terrenos, pueden habilitar gran solución de vivienda. O sea que no solamente la responsabilidad de empresas, sino la responsabilidad del Estado y, digamos, la capacidad para poder responder a esto y cómo se da como enmarañado. O sea, no es que vos decís, tomo una medida y ese tipo de cosas la resuelvo. Esto hoy lo que está más complicado es porque los institutos de la vivienda hoy solo tienen el fondo del FONAVI como para poder hacer esto, con lo cual están diciendo, antes yo tenía una serie de recursos, venían de distintos programas nacionales, hoy, digamos, el gobierno los sacó a todos y lo único que no pudo sacar es lo del FONAVI, o sea que las provincias todavía tienen el ingreso del FONAVI. Sí, porque es como que se entrega automáticamente, es como la coparticipación, digamos, o sea, que tienen que ir como liquidando de esa misma, digamos, de esa misma manera. Entonces eso es lo que tienen y ahí están diciendo, bueno, pero ya no puedo seguir pagando cualquier cosa porque, digamos, si no sigo alimentando a las empresas, pero yo como Estado estoy dando muy pocas soluciones. De ahí es que lo que están intentando es tratar como de diversificar ese tipo de programas y que puedan llegar a tener lo público con lo privado, digamos, afuera. En algunos casos ya no era, digamos, esto es un ejemplo de Posadas, en donde Posadas, digamos, lo que hizo fue una compra de 640 hectáreas, digamos, como para disponer para que ahí se construya. O sea, que era directamente construir una, digamos, otra ciudad. Pero con una particularidad, cuando esa compra se hizo, nosotros estábamos trabajando en el plan de Posadas, que tenía un proceso de desparrame muy grande, digamos, ahí está la obra de Yacyretá, cambia el contorno del lugar, hay agua que se mete por todos lados, eso le permitió a Posadas dar un cambio y un salto realmente como muy importante, pero los principios que uno manejaba, o las directrices para el ordenamiento territorial, es tratar de contener la expansión, que son los grafiquitos de abajo diciendo, bueno, contengamos hacia el sur y contengamos hacia el oeste. La provincia compra un terreno ahí, del otro lado del oeste, o sea que
y ahí habilitó 640, digamos, hectáreas para que las empresas que ya tenían, digamos, terrenos en otro lugar, en todos esos huecos que tenía, ya puedan directamente, digamos, armar eso. Si es una política clara, está todo bien. Ahora, si es porque yo tengo que tener terreno y tengo que seguir construyendo vivienda, la verdad que está mal. Porque, bueno, por toda esta vivienda después necesitas escuela, necesitas servicio de salud, necesitas transporte, etcétera, etcétera. Entonces, en eso es recuperar este rol planificador que tiene que venir necesariamente, digamos, del Estado. El otro paquete de cosas que ya, digamos, Cintia habló bastante es cuando el Estado lo que hace es como financiar. Entonces no voy a volver a insistir sobre lo que trabajó, digamos, Cintia, que son, digamos, es cuando el Estado provee en modo de crédito soluciones para que el privado pueda como resolver el acceso a la vivienda. Y en este sentido fueron como apareciendo aquellos que, digamos, tengan una cierta capacidad de ahorro, o sea, que en esa pirámide que estaban ahí puedan ir como un poquito más abajo. Los créditos UBA, que en Chile funciona como muy bien y en general necesita de un marco más estable de macroeconomía, digamos, tienen problemas hoy que todavía no están, digamos, resueltos y donde muchos apuestan, digamos, a que la estabilidad macroeconómica habilite la vuelta del crédito como para poder resolver ese tipo de vivienda. Lo que sí hizo esta cuestión de los créditos y particularmente del Procrear, que ahí sí fueron donde fueron apareciendo algunas cuestiones mixtas de desarrollos privados o de tierra que puso, digamos, el Estado, fue cuando pudo empezar a salirse del prototipo de vivienda individual, que es el que expande, digamos, en ese sentido el Procrear de vivienda individual que planteaba Cintia, fue una muy buena política desde el punto de vista de acceso a la vivienda para un montón de sectores, para reactivación de la economía, para trabajar en pequeños y medianos, digamos, estudios de arquitectura, pequeñas y medianas empresas constructoras o albañiles. Ahora fue una horrible política urbanística porque ayudó a que esto que te pedían nada más que el terreno con electricidad, habilitaron loteos por cualquier, digamos, lugar. Por el otro lado, la presión de que el crédito me sale y no tengo tierra y el crédito es para construir y no para comprar el terreno, los procesos de expansión urbana que se dieron en ese tiempo fue realmente muy, muy complicado. No así el tema de cuando aparecieron más los créditos Procrear como conjuntos urbanísticos, en donde le empiezan como a dar otro carácter, le empiezan, digamos, el que está de este lado es un proyecto muy interesante que está acá en Baigorria, digamos, como para poder ir a visitarlo y que está realmente bueno, o sea, de un tipo después lo que pasó con esto del tiro federal, que todavía está inconcluso. Hay uno en Pérez también, que está también como a medio camino, que está bueno, pero que fue un salto cualitativo, en mi opinión, en la forma de poder resolver, en esto de que, digamos, eran como terrenos generalmente mejor ubicados, con una capacidad de densificar y compactar más la ciudad, o sea, se ataba más a las políticas urbanas. Pero claro, era financiamiento público, o sea, el Procrear, digamos, la plata del financiamiento lo ponía, digamos, el Estado, y eso es lo que desapareció hasta el momento. Por ahí, digamos, esto que hablábamos hoy de cuánto, digamos, de cómo fue permitiendo el acceso a la vivienda, pero fue expandiendo las ciudades de una manera atroz. O sea, las urbanizaciones, esa foto que está ahí es la misma que había presentado, digamos, Cintia en una de los slides, y lo que se arma es como loteos que prácticamente duplican la planta urbana, o sea, hay un consumo de suelo feroz en distintos lugares. Hay estudios hechos para esta época en donde la relación es que cuando la población crece 1, la superficie que ocupan las ciudades crece 4. No es que tenga que tener una relación directa, pero nunca tan grande, digamos. O sea, lo que tenemos es ciudades más extensas, con más dificultad de proveer, digamos, servicio de infraestructura, equipamiento, etcétera, etcétera. Entonces, eso es realmente como una preocupación. En el caso de los créditos Procrear, da la posibilidad de trabajar para los conjuntos urbanísticos, aparece hasta otra estética de los que son, digamos, los diseños de
de la vivienda pública, que entiendo yo que es realmente como muy saludable y que se pudieron como aprovechar terrenos vacantes que tenía o las provincias o los municipios o el Estado nacional en una asociación que entiendo que fue virtuosa. A nivel de crédito, lo que aparece, digamos, como nuevo son el tema de los créditos nido en la provincia de Santa Fe, que empiezan con una cuestión más básica de crédito para compra y algunos créditos para terminación, pero hay dos más interesantes que están en gestión y que según lo que me había comentado el director de vivienda, todavía están como por salir, que son estos más vinculados a terminaciones de obra o a acompañar asociaciones de pequeños propietarios que puedan, digamos, armar, digamos, algún tipo de, digamos, estos que dicen de gestión colectiva. Créditos individuales, pero de gestión colectiva. Hoy por hoy hay uno que es para comprar y otro que es para terminar. Y lo que están en estas cosas es como para poder construir, digamos, y como para poder recuperar algunas viviendas, algunas estructuras que están a medio terminar. Por ejemplo, posible de aplicar, digamos que en una cosa, por ejemplo, esto de tiro federal que no están terminado, hay como algunas operatorias que el gobierno nacional dice, yo me lo quiero sacar de encima, entonces alguno dice, bueno, dámelo, te lo compro, lo termino, y bueno, y el gobierno nacional, como otras cosas, no termina ni siquiera de decidir, me lo saco de encima y te lo vendo en 10 pesos, te lo doy con tal de sacarme esto. O sea, no hay definiciones en ese sentido. Hay un proyecto... sí, porque tiene que ver con un monto máximo y también con la capacidad crediticia. Es un crédito personal que tenga, digamos, esto. En eso hay una cosa que se pareció, digamos, bastante en algunas cosas que hace un poquito tiempo un seminario en Entre Ríos que estuvo el director digamos, el que es el responsable de estos créditos. Me voy a referir al otro siglo, al inicio de la democracia, digamos, o sea que van a ser pocos los que van a estar al tanto de todo esto, pero hubo un programa, digamos, cuando salen los créditos hipotecarios en la época de Alfonsín, sale un programa que resultó muy interesante, pero estuvo como muy poco, y se llamaba Reactivación 2. Digamos, el Reactivación 2 era lo que permitía que un grupo de amigos, o sea, nosotros 4 o 6, era como decir, tengo un terreno y te doy para que vos construyan 6 unidades de vivienda, hacela como quieras, tenés que conseguirte, eran los 4 o 6, que era como una unidad mínima para todas estas cosas, un arquitecto y un contador, digamos, hacer como una pequeña unidad de negocio, los créditos eran individuales, digamos, pero el proyecto era colectivo. Y la verdad que ese tipo de cosas más puntual, digamos, que te permitía ir como densificando la ciudad, metiéndote en la trama, recuperando vivienda ociosa y demás, creo que es totalmente algo que surgió en la década del 80 del siglo pasado. Creo que estaba pleno Fonavi, el banco hipotecario aparecía después de un montón de tiempo, y el banco hipotecario que era banco hipotecario nacional, todavía no había sido privatizado, ¿no? Entonces, hoy aparece una operatoria de crédito hipotecario a nivel provincial que está tratando de resolver eso. A eso se suma, por ejemplo, el Instituto de Vivienda de Entre Ríos, se suma como una operatoria también como de crédito, de financiamiento, como para poder decir, bueno, esta plata que teníamos que venía para el Fonavi y lo que tienen es una estructura que funciona, digamos, en realidad nosotros nos llama por una cuestión más de reforma organizacional. Hagamos más eficiente esto, está bien, pero esto que está acostumbrado a tener un terreno, poner las casitas, licitar y hacer control de obra, si vos decís, bueno, ahora tengo crédito, ahora busco distintas alternativas, digamos, una organización está en función del producto que genera, digamos, los servicios que presta. Entonces, ahí es la redefinición de las políticas con el tema de la estructura organizacional. Pero esto que podían tener de créditos más pequeños que eran para construcción o para ampliación, digamos, que es otra de las formas de poder, digamos, trabajar en resolver, porque el tema del déficit cualitativo de vivienda es bastante importante y hay que poder atenderlo. O sea que el tema de la vivienda no siempre se resuelve construyendo más vivienda, también hay otras, digamos, alternativas. El otro como bloquecito que uno trató de hacer es cuando
cuando el Estado está como facilitador. Hago una parte y la otra, digamos, trabajo de una manera como más, digamos, asociada. Y que esta tiene mucho que ver con lo que planteaba Cintia con estos programas de lotes con servicio. O sea, puedo armar esto de los lotes, lo hago a un precio accesible y, digamos, lo que voy planteando acá es la posibilidad de que le doy este primer escalón. Durante mucho tiempo se planteó de que el problema de la vivienda es un problema de acceso al suelo. Y en mi opinión eso es una parte de la realidad. Porque también pudo verificar que cuando vos tenés a alguien que no tiene guita, digamos, le cuesta el terreno, pero después le cuesta ponerle algo arriba. Entonces vos lo que vos tenés es o terrenos que la familia, digamos, también tiene una vida útil. Vos tenés, digamos, 4 pibes, 2 pibes, un chico, y después, si demoraste 10 años, te cambió como la composición y se ha dado procesos de ese tipo. Y si no tenés como ayuda para poder también hacer una parte, se te complica. De todas maneras, esto de los bancos de tierra, la política de suelo, que fue cuando María Eugenia estaba ahí, empezó, y después que lo siguió Luciano Scatolini, que es una persona que laburó mucho, digamos, todo este tema. Hay muchos bancos de tierra y todo lo que tenga que ver con desde la ley de acceso justo al hábitat, que es una ley que tiene la provincia de Buenos Aires y algunas otras leyes, o otros sin ese marco legal, han construido, digamos, a nivel local bancos de tierra como para poder facilitar ese tipo de, digamos, de acceso a ese primer escalón. En algunos casos, otros municipios, incluso algunos de la provincia de Santa Fe, que creo que también había dicho, es como que te dan, digamos, te dan el terreno y en algunos casos te dan como un prototipo. Entonces, si bueno, ese prototipo no está, digamos, te hago el terreno al supercosto y te doy un prototipo que ya tiene los planos aprobados por el municipio, por los colegios profesionales. El Procrear tenía algunos prototipos, pero de todas maneras vos tenías que presentar el proyecto. En este era, digamos, el municipio, digamos, en Galvez, en mi pueblo, digamos, teníamos pero venía del año 80, digamos, un prototipo, donde decís, bueno, vos tenés este prototipo, te lo construís, lo único que tenés que tener es la conducción técnica. Algunos otros municipios en la Argentina lo que hacen es como que construyen el núcleo básico, es decir, bueno, y que hubo planes del plan federal que hacían esto, sobre un terreno que puede ser propio o no. Bueno, yo te hago el primer empujón, metete acá adentro y el resto, digamos, pues, el Servicio Público de la Vivienda, que hace bastante tiempo, durante un tiempo que laburó un montón y realmente muy bien, y ahora hace un tiempo que no está, digamos, está medio flojito. En esta cuestión de, digamos, de que, por eso es como que vos tenés como distintas como operatorias que lo que te hacen rendir más es eso de cuáles son las soluciones habitacionales. Algunos están pensando en que la solución es solamente entregar la vivienda construida, terminada, con todo listo, y otros que pueden haber como procesos, digamos, en donde vos tenés o el acceso al terreno y a un proyecto, el acceso al terreno a un proyecto en donde vos construís el núcleo básico y después vos lo ampliás de la manera que de alguna manera puedas. En otros trabaja con esa misma cosa y con agregado el tema de canasta de materiales, o sea, es decir, bueno, hago eso y si vos querés ampliar el primer dormitorio, es esta canasta de materiales, está tanto ladrillo y demás, y eso hacen como acuerdo con los carralones locales como para que lo que tenés como un voucher que te habilita, digamos, a eso a un costo como más reducido. Entonces, hay mecanismos bastante más virtuosos, pero que necesitan de procesos de gestión mucho más complejos y que tenés que tener quién es el que lo va llevando, digamos, dando vuelta ahí. Pero hay como municipios que lo están como trabajando de esa manera. En la Patagonia y particularmente en Ushuaia, donde el clima es como muy hostil, habíamos propuesto un esquema de viviendas predeterminadas que le llamábamos vivienda cáscara, que era un dúplex, pero que en realidad no era una cáscara vacía, digamos. O sea, lo que teníamos, decíamos que cambiábamos metros cuadrados por metros cúbicos. Entonces construíamos esos metros cúbicos y después como internamente, con lo cual
garantizamos que la familia se pueda como meter, que esté en condiciones, que tenga un baño y más, acomodate, y después como que vos tenías, digamos, una manera de construir en seco los interiores, el entrepiso, las divisiones internas, el agregar otro, digamos, otro baño, etcétera, etcétera. Y eso fue un proyecto que en nuestra opinión estaba bueno, pero que, digamos, no se consiguió, digamos, materializar. Ahí había discusiones muy interesantes porque, digamos, estábamos en Ushuaia y los costos de construcción eran altísimos. Los metros cuadrados eran, bueno, si ponele acá te salía 1.000, allá eran 1.800, digamos, por debajo de la pata. Entonces le planteamos, bueno, dice, no, porque esto el tema es que, qué sé yo, vivimos en el fin del mundo y toda esa historia, está bien, pero hay cosas que no estaban tan explicadas. Sí, el tema es que esas cosas no siempre el valor de metro cuadrado te da más abajo, digamos, o sea, por esta cuestión de que, bueno, de que lo que paga el mercado estaban ahí. Incluso con las mismas empresas decía, bueno, pero son proyectos con lucarnita y techo inclinado y demás. Entonces desarrollamos un prototipo que era, digamos, absolutamente, viste, esas cositas tipo mecanito. Bueno, y esto, digamos, en esto vos me cobrás 1.800, ¿y en esto cuánto está? Y 1.800. Entonces, lo único que estoy haciendo yo el esfuerzo para racionalizar esto es ampliarte el beneficio. O sea, hay mucho vivo dando vuelta para todas estas cosas y hay que poder como buscarle la forma. ¿Estoy bien con el tiempo? Bueno, me voy a apurar. Digamos, el tema es que hay un cuarto capítulo que era como de innovación y son las cosas que en febrero planteó, digamos, el gobierno de España. El gobierno de España ante la crisis digamos, de vivienda, que tiene otro carácter que la nuestra, pero puso estas medidas. Yo seleccioné algunas, no son todas, deben quedar uno u otro tanto afuera. Pero bueno, la primera es la transferencia de activos a la empresa pública de vivienda. O sea que lo que se plantea es una empresa que construya vivienda, digamos, por fuera del organismo, digamos, que mantenga el carácter público, pero que tenga como otra forma de laburo, que también se está planteando acá y que quería contar si es que me da el tiempo. Que tengan la prioridad de compra de suelo, el impulso a la vivienda industrializada, que era lo que vos planteabas. Poder meter el tema de que hablamos en las otras clases, digamos, o sea, el tema del sistema de garantías para vivienda asequible, la rehabilitación de vivienda vacía, la revisión de la fiscalidad de la vivienda vacía, el fomento de las cooperativas y el refuerzo de la cooperación público-privada. O sea que es como un menú que, salvo algunas cuestiones, se parece bastante a las búsquedas que están, digamos, dando vuelta por acá. Me voy a tener que apurar mucho para contarlo en 5, pero ¿qué era lo que pasa? Digamos, de las experiencias así como no tradicionales son cuando el Estado como que plantea este tema de Trenquelau, que está medio trillado, pues siempre cae como el mismo ejemplo, pero no me quiero ir tanto para decir qué es lo que hizo Trenquelau, que lo nombra en todos lados y la verdad es que hizo 2 huevadas, pero las hizo. Digamos, los otros hablamos y no las hacemos. Entonces, lo que definió es que la ciudad crece para allá y en ese ir para allá habilitó 2 cuestiones. Cuando vos urbanices, me dejás un porcentaje para ese banco de tierras y lo que hizo, trabajando, digamos, a la par de los que estuvieron en eso, es el mejor negocio que te pueda, digamos, dicho por la gente de Trenque, como dicen ahí, dice, es que vos te encuentres gente que tiene tierras pero que no tenga plata. Entonces, ¿qué lo hace? La urbanización la hace el municipio por administración. Y lo que es 50-50. Yo lo hago, pero me quedo con la mitad, digamos, de ese terreno, de esa tierra urbanizable. Entonces, ese stock de suelo urbanizado te queda, y te queda dentro de una estrategia de cuál es la ampliación. Pero lo que, digamos, le agregó es que esos prototipos de vivienda clásico y demás, sin juzgar la cuestión formal o estética, lo hizo por un círculo cerrado de vivienda. Esto que uno hace para los autos, digamos, que está ahí, lo hizo, digamos, para viviendas. Entonces, lo que tenía era una administración local, digamos, de un prototipo local, con mano de obra local, en donde fue como armando la cuadrilla de cimiento, la que levantaba pared, la que hacía techo y demás, y lo que vos pagabas era como una cuota, digamos, en donde salías como sorteado, digamos, y de la misma manera que estaban los planes de ahorro. La mayor cantidad...
Digamos, en un caso como las cooperativas de vivienda, pero en este caso bajando sustancialmente los costos porque se hacían todo por administración. Esto lo que generó un mecanismo como muy virtuoso, que uno se va enterando en la medida que laburás con la gente que estuvo a cargo de eso, era que también como que los propios, digamos, beneficiarios era que podían poner, si era la casa de un electricista, el electricista podía hacer su obra y que sea descontada o ser contratado para hacer, digamos, las instalaciones de ese lugar. Después se engancharon como las propias empresas locales, en donde lo que le hicieron fue, yo te pago, digamos, me es más fácil pagar yo el círculo de ahorro y digamos, con lo cual el tipo que trabaja para mí tiene un lugar para vivir y yo me garantizo de que le descuento la cuota o le agrego un plus de financiamiento. O sea, que hay como otros mecanismos que me parece que tienen que ver con esta forma de buscarle, digamos, la vuelta para todo eso. Hay casos también como la de Montecristo, que es en la provincia de Córdoba, digamos, en donde es como una localidad que salga algo similar y que lo que plantea era esos círculos cerrados de vivienda, que algunos lo hace el propio municipio y otro una mutual. Digamos, entonces, digamos, hay como un esquema de compra de suelo y sobre esa compra de suelo, digamos, va metiendo este círculo de vivienda en donde en algunos casos los proyectos lo hace, digamos, hay un mix en donde una parte lo hace la MUN y otra parte lo hace la mutual, que me parece que hay casos en donde uno se puede como apoyar. En la medida que haya menos inflación es más fácil porque eso te da vuelta, digamos, cualquier cosa de este tipo de cuestiones. Un caso realmente muy interesante y que nos tocó también trabajar fue en Chipoleti, el Río Negro, en donde se llamó el Distrito Vecinal Noreste, es este que aparece con ese cuadradito ahí, en un sector que estaba pegado a la planta urbana, dentro de la planta urbana, pero como más alejado, y lo que hace es que el gobierno entre el municipio y el municipio y la provincia, lo que hacen es la gestión de compra, digamos, o sea, la plata no la pone ni el municipio ni la provincia, sino que dice, si vos querés, yo acuerdo con el propietario, y lo que vos haces es organizarte en cooperativas o en mutuales, digamos, juntate esto y de acuerdo a la cantidad de gente yo te voy como dando, digamos, una porción de esa, te doy una manzana, 2 manzanas, o sea, para hacerlo como más simple, digamos, y una vez que tenga eso yo pongo la infraestructura y hago un plan de viviendas ahí. Entonces hago un plan de vivienda y llevo la infra, con lo cual después vos te podés colgar cuando te haga, digamos, la vivienda. Eso fue una de las cosas que nos llamaron porque eso que estaba todo bueno en los papeles, lo que se hizo fue los planes de vivienda de la provincia, porque después la gente compró el terreno, pero no tenía que ponerle como encima. Entonces, digamos, hubo una serie como de operaciones cruzadas como para poder, digamos, reactivar eso, en donde ahí se verificaba que cuando alguien accede a la vivienda con una composición de hogar, si no lo resuelve en el tiempo, le cambia la composición del hogar, con lo cual lo que era una solución en un momento de la vida no es la misma en otro momento de la vida. Y por el otro lado es que cuando, a pesar de que eso estaba como muy pegadito a la planta urbana, si eso, digamos, el nivel de estigmatización son los del distrito noreste, digamos, termina siendo, digamos, una macana. Entonces ahí había como planteado como una serie de intervenciones para ver cómo se hacía parte de ciudad y cómo eso se hacía como más atractivo, incluso para desarrollo y emprendimientos, digamos, privados. Entonces ahí había como un esquema donde tenía como la urbanización del barrio El Espejo que se metía con la SISU, el balneario, un centro deportivo, o sea, era como un mix, esa que le llamamos la actuación por combos, en donde si vos tomás que el problema de la vivienda es solo de la vivienda, lo que hace es construir vivienda. Cuando el tema es la integración social, el tema de cómo generar ciudad, entran como una cantidad de cosas en donde querer resolverlo con una sola movida de ajedrez no resulta. El tema es cómo podés generar ese combo de actuación. Sí, urbanizar en esos términos, pero sí, pero después de eso tenés que desagregarlo en proyecto, en equipo de trabajo, en financiamiento, en que esas cosas vayan como coincidiendo, en poder laburar, digamos, en buscarle como la oportunidad. Ahí había,
Vos cortame cuando quieras. En donde esa cuestión de la estigmatización, había una zona como muy baja, porque eso corría por el lado del canal, en donde lo que se plantea es recuperarlo. La urbanización no lo podía tomar para poder urbanizar, había como un gran espacio verde y se terminó como armando, digamos, como había como muchos pequeños equipos de fútbol infantil que no tenían dónde jugar. Entonces el tema era poder recuperarlo como para que ese lugar sea donde los fines de semana jugaran los equipos de la liga. Entonces los equipos de la liga lo que hacía era que todos iban al distrito noreste. Entonces eso que estaba en el barrio El Espejo, y el barrio El Espejo se llamaba porque era un basural en donde tiraban los vidrios. Digamos, los vidrios reflejaban y quedó la Villa del Espejo. Entonces lo que estaba pegado en la Villa del Espejo dejó de estar como estigmatizado en función de que vos tenías ese tipo de cosas. Me corren por ahí y no voy a llegar con lo que tengo. Voy a nombrarlos nada más. El tema de la SISU que vimos recién, digamos, me quiero detener en eso porque el tema de la SISU, para el caso de Rosario, habilitaba también un programa que es una ordenanza que tiene la ciudad, que se aprobó en la gestión anterior, que se aprobó porque hubo bloques que lo acordaron y el oficialismo de ese momento también como lo acordó, pero que no lo puso en marcha, que es la empresa de desarrollo urbano. La empresa de desarrollo urbano es un mecanismo con lo cual el Estado crea una sociedad anónima unipersonal. O sea, es una sociedad anónima que se maneja dentro de los resortes del derecho privado, y esos resortes del derecho privado te permite como actuar mucho más ágilmente, con controles y demás, pero yo puedo contratar equipos, digamos, a término, puedo comprar, puedo vender, puedo licitar en algunos casos, puedo llamar a concurso de precios de otros, como para, digamos, poder ir armando no solamente de que sean más ágiles la intervención en los barrios populares, sino que en estos proyectos, en donde el caso de Nuevo Alberdi, que fue uno de los testigos, tenía una parte, digamos, de RENAVAP, pero otra parte que era un terreno libre, en donde se le dio indicadores, es poder como hacer esas operaciones cruzadas, que vos podías gestionar y urbanizar en el terreno que no era RENAVAP, pero que lo que vos ponías, lo que tenía que ceder, si lo cedías dentro del polígono RENAVAP para regularizar esa situación, tenía una serie como de ventajas si lo tenía en ese término. La empresa de desarrollo urbano son una experiencia que lo tienen muy desarrollado los colombianos y que pudieron hacer estas cosas que uno ve cuando urbanizaron los grandes proyectos urbanos integrales, es porque hay también un mecanismo de gestión que está como adecuado a la forma de poder trabajar a escala y a una cantidad de cuestiones que en otro momento como la charlaremos. Y no, tenía estas cosas para contar, pero nada. Esto de que lo de lo público con lo privado hay que ponerlo, pero no en el sentido de las APP tradicionales que se planteó en algún momento, en donde los jugadores son grandes terrenos, grandes proyectos, grandes empresas. Esa es, cuando se habla de APP, generalmente está ahí. Y eso aplica, y no está mal, digamos, para determinados proyectos. Pero que hay otro entramado de intervenciones del Estado en las distintas escalas. No toda la Argentina son ciudades como Rosario, Córdoba, Buenos Aires. La mayor parte de las ciudades tienen otro tamaño, otra escala, y que hay posibilidades como de entretejer, digamos, las políticas de otra manera. Y en ese entrecruce de políticas, de todos estos instrumentos que estuvo planteando, que hoy existen, antes no estaban y hoy están disponibles, lo que hay que generar una musculatura del Estado como para que pueda como operar en ese sentido. Y por el otro lado, hace falta Estado. Digamos, estas cosas, sin Estado no pasa nada. Y lo de la nación es lamentable. Tiene que ser sostenible además de todo eso. Totalmente. Bueno, disculpa por la extensión. Bueno.